El anime comienza con la prota, Kuro Akaishi, diciéndonos que el amor solo trae terror, porque resulta que cuando ella era pequeña, se le confesó a un niño. No obstante, él salió corriendo diciéndole que era un monstruo, porque su mano se veía como la de una bestia. Lo que ese niño le dijo en ese momento a la prota, y la cara que puso la dejó marcada para siempre, por lo que jamás podrá olvidarlo. En fin, en la escuela de Kuroe hay un chico llamado Minami que es súper popular por lo guapo que es, así que siempre está rodeado de chicas. La cosa es que cuando una de ellas fue a tomarle una foto a Minami, justo delante apareció Kuroe, porque esa chica estaba ocupando su asiento. Ella no quería irse, porque las fotos que tomaba desde ese ángulo eran las mejores. Entonces Minami, queriendo ayudar, mencionó que de todas maneras, él tenía que salir. No obstante, la prota de la nada tomó su maleta y salió corriendo al baño. Ya allí, Kuroe se desquitaba con la puerta, porque sus compañeros no la dejaban en paz ni por un día, y hasta maldecía a Arata Minami, porque por culpa de que a ella le toca sentarse a su lado, le habían arrebatado su espacio personal. De repente, la prota se detuvo de renegar, porque su mano otra vez se había convertido en la de un monstruo. Sin embargo, ella ya sabía qué hacer en estas situaciones, así que se puso a escuchar música mientras pensaba en su comida favorita. Enseguida se nos revela que la prota lleva 16 años luchando contra unos síntomas misteriosos, donde partes de su cuerpo mutan de pronto de forma horrible. Y como nadie sabe a qué se debe, no existe tratamiento para eso. E incluso los médicos se rindieron con su caso. La primera vez que a Kuroe le sucedió eso fue con su primer amor. Entonces su madre le aconsejó que ella no debería jugar demasiado con sus amiguitos. La cosa es que Kuroe no pudo seguir el consejo de su madre, y mientras jugaba con sus amiguitas, una vez más, salieron esos rasgos de monstruo que llevaba dentro. Kuroe siempre pensó que algún día alguien la acabaría aceptando, pero eso solo fue una ilusión, porque no tardó en darse cuenta que los demás se criticaban entre sí, ya sea por ser gordos, por ser planas o por tener acné. Un mundo así jamás aceptaría a la prota, por lo que ahora ella solo quería que nadie la mirara ni la molestara. Volviendo al presente, Kuroe estaba en las escaleras dibujando tranquila, cuando de repente se le apareció Minami. Esto asustó mucho a Kuroe, pero lo que más le sorprendió es que el señorito popular recordara su apellido, pues ella pensaba que Minami solo tenía en su mente a la gente de castas superiores. En fin, como el rubiecito había visto el dibujo de la prota, le preguntó que por qué solo lo dibujaba en grises, cuando ella tenía más colores disponibles, pero Kuroe le contestó que porque así era mucho mejor y punto. El chico, aún sorprendido por el gran dibujo de la prota, se acercó mucho a ella y le dijo que era muy buena. Pero esto hizo que Kuroe se pusiera súper nerviosa y le comenzaran a salir sus rasgos monstruosos. Sin embargo, antes de que estos se hicieran visibles, Minami mencionó que a veces él buscaba estar solo, porque tener tantas cámaras delante le impedían relajarse, y hasta se preguntaba qué virtudes tenía que lo hacían especial. Kuroe, al escuchar esto, quedó sorprendida, pero también pensaba que Minami estaba jugando con ella para que lo elogiara, y que él no sabía lo que era sentirse inferior. Kuroe, para ofender al chico y que se marchara, le dijo que esa actitud indecisa suya lastimaba a la gente, por lo que si no le gustaban las cámaras, solo debía decirlo, y si él seguía actuando así, solo estaría siendo grosero con la gente que lo apreciaba. La cosa es que a la prota le salió el tiro por la culata, porque Minami pensó que ella tenía toda la razón, así que prometió tener más cuidado. El rubiecito, antes de marcharse, le dejó su bufanda a Kuroe para que no pasara tanto frío. La prota quedó asombrada de que Minami hiciera su rutina de chico apuesto con alguien de casta inferior, pero justo en ese momento pensó que el rubiecito tal vez solo quería probar cosas exóticas, así que rápidamente fue hasta donde Minami y le devolvió su bufanda, pues ella no se dejaría engañar con ese tipo de trucos. Ella no era como las demás chicas. En la noche, cuando Kuro llegó a casa, quería pasar sin que su madre se diera cuenta. Sin embargo, no tuvo éxito, y Rinko le dio un abrazo de bienvenida a su hijita. Pero eso le hizo saber que a Kuro le estaban saliendo picos en la espalda, lo cual no era habitual en ella. Aunque la prota quiso aparentar que todo estaba bien y se entró a su cuarto, ella sabía que esos picos no habían vuelto a la normalidad por culpa de Minami. Pero como sea, aunque Kuro se convirtiera en monstruo, su vida no cambiaría demasiado. Su mundo seguiría siendo gris, y para ella eso está bien, por lo que decidió alejarse de Minami. Sin embargo, no pudo, porque al día siguiente, cuando ella llegó a las escaleras, el chico ya la estaba esperando. La prota no quería estar con él, pero como no podía decirle que la molestaba, decidió centrarse en dibujar mientras ignoraba todo lo que él estuviese diciendo. No obstante, todo se fue a la basura cuando Minami le dijo a Kuro que unos amigos lo habían invitado a comer unos panqueques de edición especial y que si quería, ella también podía ir. Kuro no se negó y hasta encantadísima aceptó, pero cuando llegaron al lugar, la prota le reclamó a Minami porque ellos dos estaban solos, cuando se supone que sus amigos también irían, pero es que ellos cancelaron los planes a última hora.
En fin, poco después, cuando Kuro probó los panqueques, se vio tan bonita que Minami comenzó a reír porque no se esperaba esa faceta de la prota. A decir verdad, el rubiecito sentía que Kuro siempre intentaba distanciarse de todos, pero aún así él pudo observar que mientras ella limpiaba era la única que dejaba todo reluciente y las flores del jarrón de la esquina del salón estaban brotando gracias a que ella con dedicación las riega todos los días, y eso hace que él piense que ella es increíble. Justo en ese momento la prota quedó flechada, pero Minami, cambiando de tema, también le ofreció sus panqueques a Kuro, porque él engordaba con mucha facilidad. Minami le mostró a la prota una foto de cuando él iba en secundaria y estaba todo gordito. En ese entonces él no tenía confianza ni amigos, por lo que sabe que si volviera a estar así de gordito, entonces de nuevo se quedaría solo. Kuro, dándose cuenta que Minami también la había pasado mal y sabía qué era lo que era sentirse inferior, tomó un panqueque, le ordenó que comiera y le aseguró que a ella le daba igual si era gordo o flaco. Lo único importante era que ella se alegraba de haberlo acompañado ese día. Kuro le dijo a Minami que a su alrededor había gente así, al menos una, a la que no le importaba su físico, por lo que podía comer tranquilo. De esta manera, el rubiecito tiró del brazo de la prota y probando el panqueque, con una gran sonrisa, mencionó que estaba súper bueno. Fue en ese momento que Kuro decidió dejar que la engañara por un rato. Así los chicos fueron a muchos lugares y se divirtieron un montón, pero ya en la noche, Kuro se sentía mal, porque todo lo que vivió fue demasiado sobreestimulante, y eso hacía que su cuerpo de monstruo quisiese salir. El problema es que en ese momento, dos compañeras vieron que ellos dos estaban juntos y empezaron a hacer un escándalo porque el popular de la clase estaba con la chica loca y fea. De inmediato, Kuro se disculpó con Minami. No obstante, el chico la tomó de la mano y comenzaron a cruzar la calle. Esto hizo que el corazón de la prota comenzara a latir muy fuerte y empezara a ver su mundo de color de rosa. La cosa es que ella no pudo con tanta emoción y mientras su cuerpo ardía, ella comenzó a huir. Justo cuando ella ya no pudo correr más, se detuvo en un puente para descansar. No obstante, la baranda de este se rompió debido a su gran fuerza y ella cayó al río. Kuro, sin poder contener tanto amor en el pecho que sentía por Minami, se terminó convirtiendo en Godzilla. Sin embargo, ella seguía pensando que era imposible que el rubiecito pudiese aceptar a alguien como ella. Rápidamente, la ciudad se volvió un caos, y hasta en las noticias salía que un kaiju había aparecido. Entonces Rinko, dándose prisa, llegó al lugar donde estaba Kuro. La madre, al ver que Minami estaba allí en el puente intentando encontrar a la prota, le aseguró que ella había evacuado hacia el metro y le pidió que él también se pusiera a salvo. La cosa es que Minami, antes de irse, le pidió a Rinko que le dijera a Kuro que hoy él se había divertido muchísimo. Esto no le gustó mucho a la mamá de la prota, pero solo esperaba que Minami se responsabilizara de sus palabras. Mientras los helicópteros y las autoridades de la ciudad le disparaban a la waifu Godzilla, ella estaba preparando su rayo láser para acabar con todos de una vez. Pero cuando vio a Minami se arrepintió, y al darse cuenta que ella se había convertido en el monstruo más feo del mundo, quiso que nadie la mirara, entonces se ocultó debajo del río. Enseguida, el perrito de la prota, Jumbo King, llegó con Rinko y la guió hasta el lugar donde Kuro ya salió en su forma humana. La cosa es que como ella se desmayó, al día siguiente pensó que todo había sido un sueño. Entonces, como habitualmente hacía, fue a la cocina, donde Rinko, extrañamente, la estaba consintiendo más de lo normal. Ella le hizo panqueques a la prota y le pidió que no prendiera la televisión, pero Kuro no hizo caso y vio que en las noticias apareció ella convertida en kaiju. Kuro quedó impactadísima, porque entonces eso quería decir que todo lo que ella supuestamente había soñado sí había pasado en la vida real. Y lo peor es que los medios hasta le dieron nombre y todo. La llamaron Harugon, o al menos esa fue una de las sugerencias. Kuro aún no quería creerlo, pero su madre, viendo que ya no lo podía ocultar más, le dijo a la prota que, aunque pareciera imposible, esa kaiju era ella. Y tenía sentido, porque en el pasado, ellas ya habían visto cambios en su cuerpo cuando se agitaba emocionalmente. No obstante, esta vez fue excesivo, por lo que se preguntó que si acaso Kuro estaría en celo. Más tarde, la prota aún no podía procesar lo que había pasado, por lo que se decía a sí misma que ella solo era una adolescente común y corriente. Sin embargo, contrario a lo que ella quería repetirse, sus ojos vieron el puente y el barquito que habían quedado destruidos. Así que esta era la confirmación de que todo lo que había sucedido era real. Ya cuando Kuro estaba en la escuela, escuchó que Minami se había lastimado. Entonces la prota, pensando que eso había sido su culpa, como una loquita, fue y les preguntó que qué tan malherido estaba el rubiecito. La más fastidiosa de las chicas le dijo a Kuro que eso no era problema suyo, y además le preguntó que por qué ayer ella estaba tomada de la mano con Minami. La prota de inmediato se puso toda rojita, así que sin decir una palabra salió huyendo. A decir verdad, Kuro estaba preocupada por Minami, y hasta deseaba al menos tener su número o su correo electrónico. Sin embargo, ella no sabía nada de él, y por alguna razón sentía que se le saldría el corazón del pecho.
La prota quería ver la cara de tonto del chico. En ese mismo momento quería escuchar su voz, pero ni siquiera entendía por qué ella quería estar con él con tanto empeño. De repente, Kuro se dio cuenta que Minami estaba llegando, así que, aliviada porque él estaba bien, salió corriendo a recibirlo. No obstante, recordando lo que su madre le había dicho, que tal vez ella podría estar en celo, decidió detenerse, porque aunque ella se quería decir que eso no era así, si su cuerpo reaccionaba solo y volvía a transformarse, entonces probablemente ahí sí tendría que alejarse de Minami. En eso apareció una albinita tomando al chico del brazo y mencionando que era un alivio que él estuviese bien. Kuro, al ver esta escena, pensó que la albinita era novia de Minami, así que al darse cuenta que ella casi lloraba, se sintió patética. De repente, el rubiecito vio que Kuro estaba allí y quiso hablarle. No obstante, ella de manera agresiva le pidió a Minami que no se le volviera a acercar, y así una vez más salió corriendo, mientras pensaba que eso era lo mejor. Desde ese momento, la prota comenzó a mantener distancia con el chico. Sin embargo, cuando acabaron las clases, ella notó que la presunta novia de Minami había ido al salón a buscarlo, por lo que con aún más razón se dio prisa para salir. La cuestión es que mientras ella intentaba dominar sus sentimientos, una colita de kaiju salió por detrás, por lo que rápidamente ella se la cubrió y empezó a culpar de todo lo que le estaba pasando al rubiecito. En fin, poco después, cuando Kuro se encontró con su madre, le preguntó que si no deberían confiscarla en algún lugar, pues al fin y al cabo ella se convirtió en un monstruo gigantesco. Rinko le explicó a la prota que ella así estaba bien, porque aunque fuera un monstruo gigante, seguía siendo su hijita, así que no debía preocuparse, pues ella siempre la protegería. Kuro pensó que su madre tenía razón, pues si ella ya no se iba a volver a involucrar con Minami, ya no se sentiría de esa manera, y por lo tanto, no se volvería a convertir en un kaiju. Con esta determinación, la prota pensó que para entonces esa cola y esa sensación tan dolorosa serían cosa del pasado. Pero resulta ser que anocheció y su maldita colita no se iba. Como Kuro no podía dormir, salió al balcón para despejarse. Y fue justo en ese momento que ella vio a una especie de oruga al frente de su casa. Y pensando que ese también era un kaiju que había ido para destruirla, decidió enfrentarlo. Pero resulta ser que en realidad ese monstruo era la albinita, quien se encontraba esperando a alguien, a un ser tan hermoso que ella nunca antes había visto. Por cómo la albinita se estaba expresando, Kuro alcanzó a pensar que ella se refería al rubiecito. Sin embargo, todo quedó aclarado cuando Manatsu mencionó que ella estaba esperando a Harugon, o sea, a la prota en su versión Godzilla. Resulta ser que la albinita, debido al trabajo de su padre, pasó toda la vida alrededor de los kaijus, y aunque en el pasado solo podía amarlos en la ficción, ahora por fin sus sueños se había vuelto realidad. El día que Harugon apareció, la albinita fue a verlo. Sin embargo, cuando llegó, él ya no estaba. Así que ella lamentaba no haber podido verlo. Pero no quería rendirse. Así que por eso se va a quedar en ese puente, esperando a que vuelva a aparecer. Kuro, entendiendo esto, le preguntó a Manatsu que entonces ella para qué fue a ver a Minami. Pero es que resulta que la albinita solo quería que el rubiecito le dijera sobre cómo se sintió al ver de cerca a Harugon. La chica en realidad estaba loquita por los kaijus, pues quería saber cómo él olía, cuántos bultitos tenía en su cola y entender todo lo que pudiera sobre Godzilla. La albinita está tan demente que incluso estaba dispuesta a que Harugon la pisara. De repente, Kuro no pudo evitar alegrarse al saber que entonces Manatsu no era novia de Minami, pero recordando que ella lo había tratado mal, se dio cuenta que de seguro él la odiaba. Enseguida apareció un policía diciéndole a las chicas que ellas no podían dormir ahí porque eran menores de edad. Sin embargo, como Manatsu no quería, el poli no tuvo más remedio que arrastrarla. La albinita estaba protestando porque primero quería ver a Harugon. Entonces Kuroe le dijo que seguramente ese kaiju no aparecería durante un tiempo. La albinita, al escuchar esto, de la nada comenzó a hacerse una película, llegando a la conclusión de que Kuroe era una sacerdotisa de Godzilla. Como la prota no podía explicar cómo ella sabía eso, decidió seguirle la corriente a la albinita. Pero entonces Manatsu le preguntó que si ella podía hacer que Harugon viniera, a lo que Kuroe le contestó que eso sería algo difícil, pues el kaiju estaba bastante cansado. Manatsu quedó un poquito decepcionada, pero tampoco quería obligar a Harugon a hacer algo que él no quisiera. En eso llegaron dos hombres para llevarse a la albinita, así que ella con una sonrisa le dijo a Kuroe que se verían mañana. Así vemos que al día siguiente la prota aún tenía su colita, pero ese no era su único problema, porque ahora la albinita se la pasaba pegada a ella. De repente Kuro vio a Minami, así que tuvo que esconderse, pero Manatsu, dándose cuenta que a la prota le gustaba el rubiecito, decidió devolverle el favor. Porque como Kuro estaba haciendo de cupido entre ella y su amado Harugon, ahora la albinita iba a ser de cupido entre ella y Minami. De esta forma, Manatsu le preguntó a Minami que si él tenía novia, entonces él le contestó que no. Pero mirando directo a la prota, aclaró que él sí tenía a alguien que le gustaba.
Kuroe, viendo que sus sentimientos se iban a desbordar y que sus rasgos de kaiju estaban por salir, decidió huir. La cuestión es que la albinita la alcanzó y la felicitó porque el rubiecito estaba soltero. Rápidamente, la moradita le pidió a Manatsu que no la molestara, pues Minami no sabe nada sobre ella. Y además, ella no quiere enamorarse si va a acabar sufriendo. De inmediato, la albinita le dijo a Kuroe que ella la entendía, pues también estaba enamorada, por lo que las dos podían perseguir ese romance que las hicieran valorarse más. Y entonces, pasara lo que pasara, juntas podrían sonreír. Aunque claro, en el caso de Manatsu, ella estaba dispuesta a soportarlo todo, incluso aunque Harugon la quemara viva. En fin, más tarde, mientras Kuro pensaba que era imposible que ella le gustara a Minami, el grupo de chicas fastidiosas y castrosas le pidieron a la prota que al menos recogiera los balones. La cosa es que cuando Kuro los llevó al almacén, las estúpidas la dejaron encerrada, mientras le aclaraban a la prota que no se hiciera ideas, pues Minami era amable con todo el mundo, y él solo se apiadaba de ella porque era muy solitaria. Al rubiecito nunca le importaría una fea como ella. Kuro sabía esto mejor que nadie. Sin embargo, enojada porque no se le permitía querer a nadie, su colita creció y destruyó el carrito de metal donde iban las pelotas. En fin, más tarde, el rubiecito se enteró que Kuro había ido a la enfermería, así que fue a buscarla, pero no la encontró. La cuestión es que él no era el único, pues Manatsu también estaba buscando a la prota, y tampoco la había encontrado. Cambiando de escena, vemos que unos chicos intentaron abrir el almacén donde estaba Kuro, pero ella no permitió que lo abrieran, porque se moriría si alguien la viera con su colota, y además de seguro la confinarían y la mandarían a un laboratorio. La moradita, recordando la cara de miedo que tenía Minami, se comenzó a deprimir, pensando que ojalá ella solo fuera un bicho raro y feo. Por otro lado, el trío de fastidiosas estaban hablando sobre que ya habían devuelto la llave del almacén, por lo que el club de voleibol de seguro ya habría dejado salir a Kuro. La cosa es que esto lo escuchó Manatsu, por lo que desesperada les explicó que la prota era la sagrada sacerdotisa de Harugon, y si llegaba a salir lastimada, entonces Godzilla vendría por ellos enfurecido. La albinita le sugirió a las tres pendejas que si apreciaban sus vidas, debían disculparse con Kuro. Sin embargo, la líder no quería y dijo a los cuatro vientos que ellas solo le habían dado una lección a la prota para que dejara de molestar a Minami con su fealdad. Esto lo escuchó el rubiecito y dándose cuenta que su miedo de no agradarle a la gente hacía que alguien muy especial para él sufriera, decidió entonces dejar de ser tan bueno con todo el mundo, pues ahora había alguien que le importaba de verdad. De esta manera, Minami fue al almacén para hablar con Kuro, pero antes de que él pudiera verla, la chica le pegó en la cara con su cola y volvió a encerrarse. El rubiecito no iba a desistir de hablar con ella, entonces él comenzó a decirle a Kuro que el otro día él le había mentido cuando le dijo que unos amigos lo habían invitado a comer panqueques. Él en realidad siempre quiso ir con ella en todo momento. Él quería conocer a la prota mejor, así que consiguió esos 2 boletos y la invitó. A decir verdad, Minami no se arrepiente de nada. Es más, él se alegra de haberse atrevido, pues él jamás olvidará lo que Kuro le dijo en esa cafetería. Minami quiere acercarse más a la prota. La moradita no entendía por qué él estaba siendo tan sincero con ella. Sin embargo, dándose cuenta que era ella quien debía cambiar, le dio permiso a Minami para que pasara. Así el chico abrió la puerta del almacén y Kuro, mostrándole su cola, le confesó que ella también quería acercarse más a él. Ella estuvo muy feliz cuando él le abrió las escaleras y cuando le dijo lo que le dijo comiendo panqueques. También cuando él la tomó de la mano y la protegió. Kuro le confesó todo esto a Minami, a pesar de que ella no creía que él la fuera a aceptar con cola. No obstante, el rubiecito no sabía de qué cola la prota hablaba, porque en ese momento ella ya no tenía cola y además estaba muy oscuro como para que él pudiera ver algo. De esta manera, el rubiecito prendió la luz y lo único que pudo ver fue las pompis de la chica. Entonces ella de inmediato se escondió. La moradita ya pensaba que ahora Minami creería que ella estaba loca. No obstante, el rubiecito le agradeció por haberle dicho lo que ella sentía y le aseguró que si ella se odiaba, entonces él le encontraría más virtudes y le diría cuáles eran. Luego de que el rubiecito lograra que Kuro al fin lo viera a los ojos, salió a buscar la mochila de la chica y también a llamar a Manatsu. La cuestión es que de inmediato, Kuro se convirtió en Harubon, haciendo que la albinita fuera la chica más feliz del planeta y que las tres pendejas salieran corriendo del susto. En fin, aunque Kuro no pudiese tener una relación normal con Minami, sí la apreciaría, sí la valoraría y procuraría no pisotear los sentimientos del rubiecito. Más tarde, los medios ya estaban cubriendo que Harugon había aparecido en la preparatoria Ginjuji, pero en este momento, el kaiju ya estaba entrando al canal de Toyoshu. La albinita no quería que Harugon se fuera, pero como sea, la prota, otra vez ya convertida en humana, salió del río toda desnuda, por lo que se cubrió con una bolsa y rápidamente regresó a la escuela. Ya cuando ella se pudo vestir con su uniforme nuevamente, vio que Minami estaba preocupado por ella e insistiéndole a un militar que tenía que haber alguien dentro del almacén.
Así, la prota rápidamente se reunió con él y le explicó que ella ya había salido antes de que apareciera el monstruo. El rubiecito no entendía por qué Harugon había aparecido allí, y lo que se le hacía más extraño era que él sentía que el kaiju lo miraba. Harugon se le había quedado mirando unos 5 segundos. La prota, toda rojita, le dijo al chico que de seguro él se lo imaginó, y admitió que a ella le asombraba que él mantuviese la calma, pues un kaiju tan grande y horrendo asustaría a cualquiera. Luego de un breve silencio, el rubiecito mencionó que era hermoso, por lo que Kuro alcanzó a sonrojarse. No obstante, de inmediato vemos que Minami se refería al paisaje. La prota, toda roja y avergonzada por haber malentendido la situación, desesperadamente confirmó que en efecto, las flores de cerezo eran hermosas. En fin, en verdad, la moradita se alegraba de no haber destruido ese hermoso paisaje. Sin embargo, como Minami alcanzó a escucharla, ella aclaró que estaba hablando sola. De repente, los chicos vieron que la albinita estaba en una moto acuática buscando a Harugon y pidiéndole que tenía que volver a aparecer. Cambiando de escena, vemos que la albinita le prestó algo de ropa a Kuro. Sin embargo, la ropa que le prestó eran disfraces de dragones y la prota necesitaba ropa para ir a una cita. Sin embargo, eso solo había sido una pequeña broma. Y rápidamente, Manatsu le dio a la moradita el vestido perfecto para su primera cita con Minami. Resulta que el segundo día del incidente con Godzilla, el rubiecito le dijo a la prota que si ella estaba libre el domingo, ellos podían ir a un parque de diversiones, pues hace no mucho él se había ganado 2 boletos y le gustaría invitarla a ella para que lo acompañara. Volviendo al presente, la prota, de solo recordar esto, ya le estaban saliendo sus rasgos de monstruo. Manatsu le dijo a Kuro que lo que estaba pasando entre ellos dos debía ser muy serio, porque ir a un parque temático en la primera cita no era para cualquiera. No obstante, Kuro pensaba que eso no era verdad, porque era imposible que Minami la escogiera a ella de entre todas las chicas. Al día siguiente, cuando la moradita iba a salir de casa, su madre le preguntó que por qué iba tan arreglada. Entonces ella le explicó que iba a ir a verse con un amigo y tal vez llegaría tarde. Poco después, la prota ya estaba en el parque temático y estaba tan nerviosa que sentía el estómago revuelto. Sin embargo, ella ya había preparado un plan infalible para no convertirse en kaiju, así que tenía el éxito garantizado. Como Minami se había tomado las molestias de invitarla a salir, ella no se rendiría pasara lo que pasara. En eso llegó el rubicito, robando las miradas de todos, pero la prota se puso tan nerviosa que se escondió detrás de una botarga de Michi, la parodia de Mickey Mouse. No obstante, su escondite no le duró mucho, porque la mascota del parque fue a tomarse fotos con otras personas. Fue de esta manera que Kuro se encontró con Minami, y el chico apenas la vio se puso tan contento que hasta le salieron brillitos. La moradita, intentando tener una conversación con él, le mencionó que hoy lo veía distinto, a lo que le contestó que generalmente salía así. Pero enseguida admitió que lo que le había dicho era mentira, pues en realidad se había esforzado muchísimo. Había madrugado para ir a un estilista y estuvo 2 horas en una tienda asesorándose para elegir ropa. Para Kuro, esto lo explicaba todo. Sin embargo, también se sentía un poquito elogiada de que él se había esforzado por ella. En fin, Minami también elogió lo bonita que se veía Kuro, pero pensando que él se había dejado llevar, se puso un tanto rojito y se disculpó, cosa que casi hace que la prota se convirtiera en Harugon. Afortunadamente, ella pudo contenerlo bien, y actuando como si no pasara nada, quiso empezar a ver a qué atracciones ellos se iban a subir. Minami, notando que al parecer la prota no se encontraba bien, le aseguró que si ella se sentía mal, no tenía por qué forzarse y podían volver en otro momento. La cuestión es que Kuro le dijo que de verdad ella estaba bien, porque ella sabía que si se rendía no tendría otra oportunidad. De esta manera, el rubiecito le contestó a la prota que estaba bien. Sin embargo, ella debía avisarle si llegaba a sentirse mal. Kuro quedó embobada viendo al chico. Sin embargo, un segundo después, se alejó de él mientras pensaba que eso sería más complicado de lo que esperaba. Así los tortolitos comenzaron a recorrer el parque, y en eso vemos que la botarga de Michi en realidad era la mamá de Kuro. Rinko pensaba que Minami parecía un chico decente. Sin embargo, aún así, ella todo el día lo estaría estudiando, porque ese podría ser el amor más peligroso del mundo. Por su parte, justo cuando la prota pensaba que si ellos seguían así, ella conseguiría superar el día sin convertirse en Harugon, notó que ella y Minami estaban tomados de la mano porque el chico le había ayudado a bajarse del juego. Entonces rápidamente se apartó de él y decidió no bajar la guardia. De esta manera los chicos siguieron disfrutando del parque de atracciones, e incluso Michi los acompañó en uno de esos juegos. Minami se estaba divirtiendo demasiado. Sin embargo, como él quería subirse a un juego donde ellos dos tendrían mucho contacto, Kuro le preguntó que si acaso Michi los acompañaría. Entonces él decidió que mejor no, y en su lugar consiguió un peluchito de Johnny, que aunque era el malo de la película, era su favorito, y extrañamente se parecía mucho a la prota. De la nada, el rubicito también le puso a Kuro una diadema con orejitas, y asegurándole que ella se veía genial, le preguntó que si quería comprarlas. No obstante, ella le dijo que no, pues para llevar ese tipo de cosas se tenía que ser una chica linda. Minami le aseguró que ella era linda y sugirió que él también se pondría unas, pero la moradita se siguió negando porque le daría vergüenza usarlas, y además tampoco es que ellos dos fueran pareja.
Desde ese momento, el rubiecito se la pasó muy callado, cosa que Kuro notó, y comenzó a pensar que la cita no tendría sentido, si a pesar de que él siempre se ha estado esforzando por hacerla pasar un buen rato, ella siempre le dice que no. Si ella mantenía su corazón cerrado, ellos nunca lograrían acercarse. De esta manera, por pedido de la moradita, los chicos se subieron al juego, al que Minami quería subirse. Sin embargo, la prota estaba tan alterada que sus rasgos de Harugon comenzaron a salir. Minami, dándose cuenta que la prota estaba nerviosa, le tomó la mano para tranquilizarla. Sin embargo, esto no estaba ayudando. Ya cuando el juego terminó, ella quiso salir corriendo, pero su cinturón de seguridad no la dejaba. Entonces, el rubiecito, bien amable, comenzó a soltarlo por ella. La cosa es que esto hizo que Kuro pegara el grito en el cielo. Más tarde, Minami se disculpó con la prota, porque a pesar de que ella siempre trató de distanciarse de él, él no lo permitía y seguía presionándola. El rubiecito, pensando en que Kuro era demasiado buena y por eso le costaba rechazarlo, le prometió que entonces ya no le causaría más problemas. En su mente, la moradita le contestaba que eso no era así, pero cuando justo vio que él se estaba yendo, ella lo detuvo y le dijo que se estaba equivocando, pues no era lo que él pensaba. La cuestión es que de inmediato, ella se alejó de él, porque sus rasgos de Harugon una vez más habían salido. Kuro, sin saber qué hacer, salió huyendo mientras en su mente se decía que no quería que nadie la mirara. Y mientras tanto el rubiecito se quedó pensando en que a la prota, en efecto, no le gustó para nada ir con él. Rinko, que había visto todo, sabía que eso no era así. Sin embargo, pensaba que para los dos sería mejor que no estuvieran juntos, porque Kuro no podía estar con un chico humano. De esta forma, Rinko se dispuso a encontrar a su hija, y por su lado vemos que Kuro estaba devastada, pues sabía que Minami no la aceptaría, y que probablemente él no le volvería a hablar. No volvería a ver su sonrisa. Y se preguntaba por qué ella tuvo que haber nacido siendo así. ¿Qué cosa hizo mal para merecer eso? La prota, solo por un día, quería ser una chica normal. Sin embargo, ya no. Ella ya se hartó. Así, la moradita salió del baño, con la determinación de acabar con todo. A ella ya no le importaba nada. En eso, Michi la detuvo, diciéndole que no debía asustar a la gente, porque en ese parque se cumplían todos los sueños. No obstante, la prota le contestó que era cruel que los monstruos feos no tuvieran derecho a soñar. En ese mismo momento, ahora Kuro estaba odiando el sitio donde se cumplían los sueños, y si a ella no se le permitía ser una chica normal, entonces sería un monstruo y destruiría todo, comenzando con el castillo del parque. Michi le dijo a la prota que no lo hiciera, sin embargo, ella la apartó con su cola y se puso en marcha para destruir todo. No obstante, en eso, Minami la detuvo. Cuando la moradita vio al chico, volvió en sí y rápidamente se ocultó, pidiéndole al rubiecito que no la mirara, pues daba asco. Minami le aclaró que en efecto al principio él estuvo sorprendido, pero que no le parecía asqueroso, y cambiando de actitud repentinamente, le dijo a Kuro que ese cosplay de Johnny era impresionante. La prota intentó aclararle que eso no era un cosplay, sin embargo, dándose cuenta que había mucha más gente mirándolos, dijo que en efecto sí era un cosplay. Más tarde, luego de que la moradita se tomara fotos con algunas chicas, Minami le entregó el librito donde ella tenía todo su plan descrito y le confesó que luego de verlo quedó más aliviado, pues por un dibujito suyo, él se dio cuenta que la moradita estaba impaciente por salir con él. La chica, toda rojita, le explicó que no era lo que él creía, pero en ese momento comenzaron los fuegos artificiales del parque, por lo que ella, pensando que ellos estaban en un sitio donde se cumplían los sueños y que por lo tanto ella podía ser ella misma, Kuro le confesó a Minami que ella jamás pensó que alguien la invitaría a ese lugar, por lo que estaba muy nerviosa y no quería que él la odiara. Sin embargo, en realidad, ella estaba muy impaciente por ir con él, y por eso ahora mismo ella tiene ese aspecto. El chico, con una sonrisa, le dijo a Kuro que él ya lo había notado. Entonces, la moradita solo pudo agradecerle al sitio donde se cumplían los sueños. Por su parte, Rinko nunca había visto a su hija siendo tan abierta y sincera, y aunque ella no podía quedarse quieta, solo por esta vez lo iba a dejar pasar. En fin, a pesar de que ya había anochecido, el parque aún no cerraba, por lo que los tortolitos siguieron disfrutando de las atracciones y de su tiempo juntos. La cuestión es que, por otro lado, vemos que un chico abordó a Rinko, llamándola Akaishi-senpai. Más tarde nos enteramos que el nombre del chico era Kotaro Hibino, un biólogo que apenas hace 3 días había regresado a Japón. De inmediato, Rinko admitió que al principio ella no lo reconoció y se quejó que, de todas maneras, él no parecía un biólogo. Hibino le dijo a Rinko que él podía decir lo mismo de ella, que no parecía una científica, pero es que ahora la rosadita era una simple madre soltera. Ella no quería recorrer el mundo buscando formas de vida extrañas como Hibino. En fin, la razón por la que el pelinegro apareció era Harugon, y de alguna manera él presentía que ese kaiju era una chica, pues sus ojos eran como los de una chica en busca del amor. Rinko no podía creer que él hubiese viajado desde el este del África para venir a coquetear con un kaiju, pero como sea, ella lo animó, diciéndole que tuviera cuidado de que Harugon no lo aplastara.
De repente, Hibino le propuso a Rinko trabajar juntos como en los viejos tiempos y le expresó de forma seductora lo mucho que él se preocupaba por ella. Sin embargo, en eso al pelinegro le entró una llamada, por lo que la rosadita, sabiendo que él no había cambiado nada y seguía siendo un mujeriego, decidió patearlo. Justo cuando esos dos iban a comenzar a pelear, llegó la prota, por lo que Kotaro no pudo evitar pegarse a ella, pues llevaban un año sin verse. En fin, resulta que Kotaro le había traído a Kuro unos discos de metal, pues esos dos compartían el mismo gusto, y hasta el pelinegro se sentía orgulloso de que la prota fuera una verdadera metalera. Kuro estaba súper agradecida con Kotaro. Sin embargo, él le pidió que no se emocionara tanto, porque podría sufrir de los síntomas. No obstante, la prota le aseguró que ya podía controlarlos mucho mejor. Hibino, al saber esto, decidió que entonces como recompensa, ellos irían a un festival de metal. Obviamente, esto puso súper feliz a Kuro. Sin embargo, Rinko, sabiendo que era peligroso, que su hija se emocionara tanto, quiso ir con ellos. Pero la prota la convenció de no ir, diciéndole que habría mucho ruido estridente. De esta manera, la rosadita lo pensó mejor, y reflexionando en que era más probable que Kuro se descontrolara en una cita con Minami que en un concierto de metal, decidió dejar que los dos se divirtieran, y en su lugar, ella se quedaría en casita. La cuestión es que de repente, Rinko, en secreto, le dijo a su hija que no le revelara a Kotaro que ella se había convertido en un kaiju, pues no podían dejar que la información se filtrara. En fin, más tarde, el rubiecito le escribió un mensaje a la prota, agradeciéndole por el día tan divertido que pasaron, a lo que Kuro le contestó que ella también se divirtió mucho y le deseó buenas noches. Este último mensaje hizo que la moradita comenzara a sobrepensar, diciéndose que tal vez ese buenas noches fue excesivo, pues ella no era la novia de Minami. De esta manera, la prota comenzó a arrepentirse de haberlo enviado. Sin embargo, en ese momento, Minami también le contestó con un buenas noches y que esperaba que ella tuviera dulces sueños. Esto puso súper feliz a la moradita. No obstante, ella sabiendo que era un kaiju, decidió no pedir más, porque si lo hacía podría descontrolarse, y se autoconvencía diciéndose que lo que ellos tenían era más que suficiente. Días después, ya en el concierto de metal, Kotaro no pudo evitar recordar que la última vez que ellos dos fueron a uno fue hace 2 años, y en ese, la prota se emocionó tanto que sus rasgos de monstruo comenzaron a salir, y eso asustó a la gente que tenían cerca. Dejando esto de lado, por su parte, Kuro pensaba que cuando ella estaba con Hibino, era muy fácil ser ella misma, y deseaba que, ojalá, ella pudiese ser así con Minami. Lo que la prota no se esperaba es que en ese mismo concierto, ella se encontró con el rubio, porque resulta que él estaba trabajando allí. Cuando Kotaro se enteró que Minami era un compañero de clase de Kuro, y viendo la actitud apenadita de la prota, decidió presentarse como el novio de ella. El rubiecito quedó en blanco, y por su parte la moradita, súper asustada y paniqueada, rápidamente explicó que eso no era verdad, sino que Kotaro era un amigo de su madre. Hibino, notando que a la prota se le estaban saliendo sus rasgos de monstruo, bien malicioso, le preguntó a Minami que si acaso ellos dos eran novios. Entonces la pelinegra, toda rojita, rápidamente aclaró que no. La cuestión es que Kotaro se lo estaba preguntando a Minami y quería que él contestara. No obstante, en eso inició el concierto, por lo que Kuro se llevó a Hibino. A decir verdad, Kotaro también quería saber si Minami sabía sobre lo del problema de la prota, a lo que ella le confesó que no. Sin embargo, él no era un mal chico. El pelenegro le dijo a Kuro que ella aún no conocía a la gente lo suficiente para discernir si era buena o mala. Sin embargo, Kuro le aseguró que Minami era distinto. Ella simplemente lo sabía. Así, mientras la música estaba a todo volumen, Kotaro le decía a gritos a la prota que debía tener cuidado con los chicos, pues su naturaleza era atraer a las mujeres, y mentían para conseguir su objetivo. La cuestión es que la prota no le estaba escuchando nada, así que decidieron hablar luego. Más tarde, Minami a lo lejos vio como Kuro sonreía y se sentía muy cómoda al lado de Kotaro, lo que hizo que su corazoncito se arrugara. Entonces, más tarde, cuando él salió de su trabajo, se unió a la prota para ver el concierto. Justo cuando empezó el coreo del nombre de la banda, la moradita fue empujada al pecho de Minami, por lo que rápidamente se apartó de él, pero el rubiecito ya no soportaría más rechazos, y sin pensarlo, la abrazó. Kuro, toda rojita, le pidió al rubiecito que la soltara, y mientras tanto ella por dentro trataba de controlarse, para que no saliera Harugon. De esta manera, Kuro, sin querer, mencionó en voz alta que no podía. Entonces, Minami la soltó, e interpretando esto de otra manera, le dijo a la prota que al verla con Kotaro, él se había dado cuenta que la razón por la cual ella se ve tan agitada e incómoda cuando están juntos no era por su timidez. Kuro quería decirle a Minami que ella veía al pelinegro solo como un tío, que de verdad no era lo que él pensaba. La cuestión es que cuando ella le iba a confesar la razón de todo, sintió que su lado de Harugon se iba a descontrolar, así que salió corriendo, mientras pensaba que si ella se ponía rara cuando estaba junto a Minami, no era porque no le gustara. Es más, ella se atrevió a comprar un shampoo caro y usar ropa que nunca usaba, todo por él. Si Kuro podía ser feliz pensando en el mañana, era únicamente porque Minami le gustaba demasiado. Cuando la prota llegó a esta conclusión, se alzó Harugon en medio del concierto.
Enseguida, todos los asistentes empezaron a correr despavoridos. No obstante, tanto Kotaru como Minami empezaron a buscar a la prota. En eso, Harugon comenzó a mirar fijamente al rubiecito, mientras se preguntaba que si Minami, aún con ese aspecto, podría saber lo que ella sentía. De inmediato, llegaron los helicópteros militares, así que luego de que la prota los hubiese ahuyentado, volteó una vez más a ver a Minami. Sin embargo, él ya no estaba, y pensando que él era como todos los demás, con su pobre corazoncito arrugado, comenzó a hacer desastres. Resulta ser que Minami se había ido a encontrar con Kotaru para saber si ya había encontrado a la prota, pero como todavía no sabían el paradero de Kuro, entonces el rubiecito decidió hacer de carnada y atraer al kaiju a una zona desierta. Minami se estaba arriesgando a esto porque él sentía que el kaiju siempre lo miraba y luego parecía huir. Era como si él quisiera decirle alguna cosa. Kotaru intentó hacer entrar en razón a Minami, sin embargo al rubiecito le daba igual, porque al fin y al cabo él quería decirle una cosa a Kuro. Por su parte, Harugon, mientras buscaba al rubiecito, sin querer, comenzó a descontrolarse y su mente también empezó a convertirse en kaiju. Kuro pensaba que si ella hubiese sabido que eso pasaría, entonces preferiría haber dicho todo lo que sentía, pues ahora ya no sabía si volvería a ser humana. En eso apareció Minami, disculpándose con Harugon por haber huido y dispuesto a escuchar lo que el kaiju tenía que decir. La cuestión es que Harugon le gruñó y parecía que lo iba a atacar. De inmediato, también apareció la albinita, pidiéndole al kaiju que le perdonara la vida a su amigo y que en su lugar mejor la aplastara a ella. Como Manatsu estaba toda loquita, Godzilla decidió ignorarla e irse. La cosa es que la albinita no pudo evitar emocionarse porque hoy Harugon estuvo más monstruoso de lo normal y la había visto como si fuera un simple insecto. En fin, Minami quería alejar a Harugon de las demás personas, pues entre ellas se encontraba Kuro. No obstante, Manatsu le aseguró que la prota estaría bien, pues ella era sacerdotisa del kaiju. Volviendo a lo importante, era que si Harugon seguía causando problemas, las autoridades lanzarían un ataque masivo, y Manatsu no lo podía permitir. Entonces ella en su helicóptero, junto con Minami, atrajeron a la prota a un lugar apartado, y allí los tres saltaron del helicóptero. La cuestión es que a Manatsu se le había olvidado darle a Minami un paracaídas, por lo que el rubiecito iba derechito a estrellarse contra el piso, si no fuera porque Harugon lo salvó. De esta manera, ahora que el rubio tenía un rato de silencio y de paz, pudo notar que la mirada del kaiju era igual de dulce a la de Kuro. Entonces le dijo a Harugon que él escucharía todo lo que tuviera que decir, aunque eso sí, él no hablaba su idioma. Kuro, notando lo lindo y amable que había sido el rubiecito, pensó que en efecto ella sabía que él no era como los demás, y decidió no dudar más. Ella le iba a decir a Minami lo mucho que le gustaba, porque sabía que no se arrepentiría de enamorarse de él. Ya en la noche, cuando el rubiecito despertó, se alegró mucho de ver a Kuro bien. No obstante, de inmediato ellos se alejaron, porque la prota solo llevaba como ropa un paracaídas que había recogido. En fin, de repente la prota empezó a confesarle a Minami que ella no se gustaba nada a sí misma. No era linda, no era dinámica, no era normal, ni talentosa, ni muchas cosas. Sin embargo, desde que ella empezó a relacionarse con él, comenzó a gustarse un poco más. Y ahora ya no se desanima cuando la llaman fea y sonríe mucho más. Ahora la prota intenta cosas para las que hacía falta valor y esfuerzo, porque cuando ella está con él, cada día es como una búsqueda del tesoro. Kuro se divierte mucho y es muy feliz cada día. A decir verdad, ella jamás pensó que podría experimentar una vida así, y por eso está agradecida con él, por hacerla sentir así. Antes de que Kuro pudiera decirle a Minami lo mucho que le gustaba, tuvo que detenerse a causa de Harugon. No obstante, el rubiecito, tomándola el rostro, le agradeció y le dijo que él ya sabía que ella llevaba mucho tiempo esforzándose. Sin embargo, él se la pasó quejándose como un niño, y por eso lo sentía. Pero por otro lado, cuando él vio que Harugon se estaba esforzando para comunicarse con él, aun cuando no hablaban el mismo idioma, eso le dio fuerzas. De esta manera, Minami le confesó a Kuro lo mucho que le gustaba y le preguntó que si ella quería empezar a salir con él. De inmediato, la prota aceptó, y se nos revela que Kotaru también había presenciado este bonito momento entre los dos tortolitos, por lo que pensó que eso podría complicarse mucho más. Más tarde, la prota no podía dejar de pensar en que, aunque antes ella creía que el amor solo traía terror y solo se odiaba a sí misma por ser fea y desagradable, desde que conoció a Minami, su mundo se ha iluminado. Sin embargo, cada vez que ella recuerda el momento en que el rubiecito se le confesó, ella no puede evitar emocionarse tanto que terminaba convirtiéndose en kaiju. A la mañana siguiente, Rinko intentó preguntarle a su hija que qué le pasaba, pues últimamente ella no dejaba de transformarse en kaiju. No obstante, la moradita ni siquiera le puso atención, porque estaba en su burbuja de felicidad, leyendo el mensaje de Minami que decía que se verían en el parque. De camino allí, la moradita no puede estar más emocionada porque ella no veía al rubiecito desde el festival y ahora otra vez podría verlo a diario en la escuela. La cuestión es que cuando llegó y lo vio, Minami, para los ojos de Kuroe, brillaba demasiado por lo guapo que estaba.
La cuestión es que el rubiecito estaba un poco deprimido porque ahora él y la prota estarían en clases diferentes. Sin embargo, él trató de animarse, diciendo que aunque eso fuera así, no habría mucha diferencia, porque ahora ellos están saliendo. Minami al decir esto se puso todo rojito y quiso tomarle la mano a la moradita. No obstante, un amigo del rubio tenía que interrumpir, preguntándole que qué hacía por esos lados. Arata le contestó que estaba con su novia. No obstante, la moradita ya se había escondido, por lo que su amigo bromeando le pidió que no se volviera loco antes de empezar el curso, y así siguió su camino. De inmediato vemos que cuando Kuro escuchó que Minami quería presentarla a todos como su novia, comenzó a preocuparse, porque entonces Minami sería el hazmerreír de la escuela por su culpa. De esta manera la moradita decidió adelantarse. No obstante, Minami, con una cara de cachorrito, la seguía, pero ella pidiéndole que no caminara a su lado, corrió aún más rápido. El rubiecito, aún siguiéndola, le preguntó por qué. Entonces ella le explicó que en la escuela ellos fingirían no conocerse, porque si él se juntaba con ella, entonces la gente pensaría que él estaba loco. De inmediato Minami la detuvo y le aseguró que a él no le importaba lo que pensaran los demás y que tampoco necesitaba amigos tan superficiales, por lo que él no puede fingir que no la conoce. Ella es su novia. En eso, unas compañeras les tomaron una foto. Entonces Kuro se disculpó con Minami por ser tan egoísta y en su lugar le preguntó que si podían fingir que solo eran amigos. El rubiecito estuvo de acuerdo y le expresó su deseo de que ojalá ella fuera más egoísta. De esta manera, el rubiecito se adelantó y la prota se quedó reflexionando en que si de verdad ella merecía ser más egoísta. De repente, una niña rubiecita se le acercó a la prota porque había reconocido su uniforme y le pidió el favor de que le llevara el almuerzo a su hermano llamado Arata Minami. La cuestión es que ella comenzó a quejarse porque ahora que su hermano tiene novia, se había vuelto incapaz de pensar. Incluso ayer mismo, que hubo mucho alboroto por aquel kaiju, él ni siquiera se fijó en las alarmas de emergencia porque estaba pensando en la prota. Así que la rubiecita supuso que esa tal Akaishi debía ser muy bonita para tener a su hermano así. Entonces la moradita, al escuchar esto, se puso muy feliz. Por otro lado, vemos que en la escuela, las chismosas que les habían tomado la foto a los protas se lo estaban mostrando a todo el mundo, así que inevitablemente los demás comenzaron a preguntarse si acaso Minami estaría saliendo con Loki, es decir, la prota. No obstante, cuando ellos vieron que el rubiecito llegó solo, descartaron esa idea. De repente, la moradita alcanzó a su noviecito para darle el almuerzo que le había enviado su hermana y también para regañarlo, porque él no debería ignorar las alarmas de emergencia, porque tal vez el kaiju aparecería esa noche también. Así, mientras los noviecitos iban tomados de la mano, Minami le prometió que tendría cuidado. Más tarde, luego de que ellos comprobaran que en efecto les tocó en clases diferentes, el rubiecito le prometió a la prota que se verían a la hora del almuerzo. Y Manatsu, toda contenta, felicitó a la moradita por conseguir novio. La cuestión es que Kuro se daba cuenta de las miradas asesinas de sus compañeras y le daba miedo que una Gyaru en su nuevo salón le atacara de repente. No obstante, Manatsu le prometió que ella la protegería. De esta manera, Kuro tomó valor y entró al salón, pero tan pronto puso un pie en él, fue rodeada por 3 gyarus extravagantes que le preguntaban cuál era su relación con Minami. La prota, viendo que estaba en la jungla, quiso pedirle ayuda a la albinita, pero ella estaba rodeada de chicos porque era muy popular. De repente, apareció otra gal llamada Rairi, por lo que Kuro, dándose cuenta de lo bonita que era ella, pensó que si la gal se fijaba en ella, entonces estaría perdida. De inmediato su miedo se hizo realidad, porque cuando Rairi se enteró que los demás estaban diciendo que Kuro era novia de Minami, ella se acercó y le dio una patada en toda la columna. Sin embargo, esto no tuvo ninguna mala intención, solo era para que la prota mejorara su postura. Justo en ese momento, Rairi se percató de que los labios de la moradita estaban agrietados, entonces les hizo todo un tratamiento y por último los pintó con un bonito color rosado. La prota no entendía nada de lo que pasaba. No obstante, la gal súper amigable le dijo a Kuro que ella era Raimu Kono. Sin embargo, voy a llamarla Rairi. La cuestión es que de repente la moradita se puso toda pesimista, porque como ella es un kaiju, pintarse los labios no le supondría mucha diferencia. Sin embargo, por alguna razón, se sentía un poco más confiada, tanto que pudo presentarse ante todos sus compañeros sin estar tan nerviosa. A la hora del almuerzo, Minami había notado que su noviecita ahora estaba un poco diferente, no obstante no sabía qué. Entonces Manatsu, que estaba con ellos, le explicó que eso era por el labial. Y de la nada, empezó a volverse loquita, diciendo que era la primera fase de la evolución de un biokaiju. Como sea, Kuro, al sentirse avergonzada, quiso irse a quitar el maquillaje. No obstante, su noviecito la detuvo y le dijo que ella se veía muy hermosa. Más tarde, al terminar la escuela, la prota quería preguntarle a Rairi dónde había comprado el labial que le había aplicado. Sin embargo, cuando decidió mejor no hacerlo, recordó el cumplido de su noviecito. Así que, con toda la determinación del mundo, fue y se lo preguntó a la gal. Justo cuando la moradita empezaba a ponerse pesimista, Rairi se la llevó con ella para comprarlo. Y luego de que por su cuenta empezara a llamar a la prota por el apodo de Kurotazo, le preguntó por qué ahora ella quería verse más linda.
La moradita le confesó que desde niña ella siempre tuvo una enfermedad invisible que le dejó un gran complejo y ahora le costaba relacionarse con la gente. Pero debido a que ella no puede ser sincera, ha hecho que Minami, el chico que le gusta, creyera cosas que no son. Así que Kuro pensó que si tenía más confianza, podría ser más sincera y directa. Y como hoy, él la había elogiado gracias al labial que ella le puso, de pronto se sintió más ligera y capaz de hacer lo que quisiera. Kuro pensaba que esos momentos resplandecientes le darían la confianza que ella necesitaba para cambiar aunque sea un poquito. Enseguida, la rubiecita empezó a llorar porque Kuro le recordó a ella en el pasado. Sin embargo, la animó a que sí podía cambiar. Poco después, cuando ellas ya salieron de la tienda, Rairi le propuso a la moradita que fueran a un lugar a tomarse fotos. La cuestión es que por la zona estaban haciendo reparaciones debido a los estragos que había hecho Harugon, por lo que de repente un tubo de agua explotó y accidentalmente mojó a las chicas, descubriéndose así que Rairi, debajo de todo su maquillaje, tenía una cara de gorila. La pobre rubiecita, al ver en su reflejo que había quedado descubierta, desesperadamente empezó a buscar su kit de maquillaje, así que la prota rápidamente se lo encontró y la rubiecita se maquilló de volada. Ya cuando Rairi volvió a ser la niña perfecta, la prota, un tanto confundida, intentó preguntar qué era lo que había pasado, no obstante ella la ignoró. Más tarde, luego de que las chicas se tomaran sus fotos, fueron a una cafetería, y cuando Rairi regresó del baño, ella había vuelto sin una gota de maquillaje. Ella le confesó a la moradita que la gente antes se burlaba de ella y la llamaba gorilari. A pesar de que para Rubicita fue duro, como ella era una chica muy optimista, solo seguía el juego y se reía con los demás. En tercero de secundaria, el chico que a ella le gustaba, le encantaban sus chistes de gorila, así que por primera vez, a Rairi le alegró ser uno. Sin embargo, el chico ya tenía novia, y cuando ella lo escuchó decir que a él no le gustaban los gorilas, se deprimió un montón. No obstante, sus compañeros, incluso el mismo chico que a ella le gustaba, le pedían que siguiera haciendo lo que siempre hacía, actuar como un gorila para que ellos se divirtieran. La cuestión es que ella ya estaba harta, entonces ya que sus compañeros querían que ella actuara como un gorila, lo iba a hacer, pero como uno furioso, pues odiaba a la gente sin empatía, odiaba a los que se acercaban a otras chicas teniendo novia, odiaba su cara, ella se odiaba toda. En medio de su furia, Rairi cayó del techo, pero por fortuna, los arbustos amortiguaron el golpe, así que solo estuvo un mes en el hospital. Sus compañeros fueron hasta allá para disculparse. Sin embargo, el corazón de la chica seguía congelado, porque se detestaba a sí misma. No obstante, un día, encontró una revista con maquillaje, y queriendo demostrar que un gorila sí tenía arreglo, empezó a maquillarse. Y justo ese mismo día, cuando caminaba por allí, otro paciente del hospital le dijo que con maquillaje se veía muy linda. Fue de esta manera que Rairi encontró lo que estaba buscando para salir de la oscuridad. Y aunque no fue fácil seguir en el camino del maquillaje, porque muchas veces estuvo a punto de rendirse, ella siempre se miraba al espejo y se elogiaba a sí misma, aunque en realidad ella empezó a gustarse hace muy poco tiempo. A Kuro esto se le hizo muy asombroso, pero aún así, Rairi le aclaró que incluso ahora ella solo le mostraba su verdadera cara a la gente en quien confía, y por eso le pidió de favor que no le dijera a nadie que ella era un gorila, pues de todas maneras ella también tiene un sueño. Ella quiere lanzar su propia marca de maquillaje que haga que las chicas como ellas, sin confianza, cambien si de verdad quieren, y por eso se esfuerza a diario con sus reportes sobre maquillaje. La fuerza de Rairi asombró mucho a Kuro, por lo que ella decidió que también se esforzaría aún más. La cuestión es que cuando ella llegó a casa y su madre vio que estaba maquillada, un poco sorprendida y brutalmente honesta, le dijo a la moradita que ella prefería cómo se veía sin maquillaje, siendo ella misma. La cuestión es que esta vez la prota le contestó a su madre que sería ella quien debía decidir cómo se gustaba más. Ya en su cuarto, la moradita recibió el mensaje de Minami, quien no podía esperar para el día de la excursión a Okutama. Entonces, ella preguntándose si debía llevar el labial, se lo probó, e imaginándose a Minami en el espejo, lo iba a besar. No obstante, su madre llegó a interrumpir, lo que la asustó un montón. Llegado el gran día, a pesar de que la moradita intentó maquillarse, no le salió bien, así que de camino a Okutama, ella se comenzó a sentir un poquito triste, porque en realidad esperaba verse un poco más linda. No obstante, su estado de ánimo cambió drásticamente cuando ella recibió una invitación de su noviecito para que se vieran durante el rato libre que tendrían. Ya cuando llegaron al lago Okutama, Manatsu, un tanto emocionada, comenzó a explicar que este era uno de los mayores embalses de Japón. Sin embargo, sería destruido por el defensor de una civilización submarina ancestral. En fin, como a las dos chicas les tocó con las 4 gals, rápidamente se pusieron manos a la obra para levantar una tienda de campaña. La cosa es que mientras Rairi había congeniado rápidamente con la albinita, Kuro no sabía si podía hacer lo mismo con el trío de gals. Para empeorar la situación, una de ellas, bien intimidante, le preguntó a la prota que qué estaba mirando y comenzó a quejarse con la rubiecita, porque según Loki, o sea la prota, tenía un problema con ellas. De inmediato la moradita aclaró que estaba pensando en lo asombrosa que se veían ellas tres y en lo bonitas que iban maquilladas.
Estos cumplidos les agradó tanto a las chicas que comenzaron a interesarse en Kuro, y tanto Rairi como Manatsu opinaban que esas cuatro se llevarían muy bien. De esta manera, rápidamente todas empezaron a colaborar para terminar rápido. Y mientras tanto, Kuro pensaba que, aunque ella creía que no sería capaz de cambiar, esperaba ir acercándose poco a poco a una versión de ella con la que se sintiera cómoda. Ya cuando las chicas terminaron de armar la tienda de campaña y encendieron la fogata para hacer un asado, la moradita, inevitablemente, vio a Minami saludándola, así que ya le regresó el saludo. La cuestión es que Rairi se percató de esto, así que comenzó a preguntarle qué era lo que más le gustaba del rubiecito. A la prota, esta pregunta la cogió fuera de lugar, pero es que Rairi no era tonta y ella ya había notado que durante todo el día Kuro se la había pasado mirando a Minami y hasta podía entender que la prota de seguro quería decir a los cuatro vientos lo mucho que le gustaba. La moradita reconoció que ella creía que no se lo podía decir a nadie. Sin embargo, al recordar que Minami le había dicho que él no podía fingir que no la conocía porque era su novia, decidió confesarles que ella sentía que el rubiecito siempre la veía tal y como era. Rairi, al ver la relación tan genial que ellos dos tenían, empezó a llorar y hasta le dio un poquito de envidia, porque pensaba que tal vez ella no tendría la oportunidad de tener algo así, pues aún está dolida por lo de la última vez y no es lo bastante valiente como para mostrar su auténtico yo. Más tarde, mientras las chicas recorrían el lugar, Rairi vio que algunos chicos de otra escuela tenían una mejor carne que las de ellas, así que la boca ya se le estaba haciendo agua, cuando de repente se le acercó Okada, el mismo chico del cual Rairi estuvo enamorada. De inmediato, Kuro prendió sus alarmas porque pensó que él se le iba a burlar a su amiga. No obstante, él ni siquiera la reconoció. Entonces Rairi, sin saber cómo actuar, lo único que pudo hacer fue huir. Poco después, mientras la rubiecita estaba comiendo, intentó fingir normalidad, mencionando que era normal que Okada no lo hubiese reconocido. La prota le preguntó a Rairi que si estaba bien. Sin embargo, ella asegurando que sí, comenzó a mecerse en un árbol, decidida a ignorar a este chico. De repente su estado de ánimo cambió y se volvió toda pesimista porque Rairi y Okada se habían tomado fotos juntos durante la escuela y si estas llegaban a salir a la luz, todas se sentirían muy decepcionadas. Con esto en mente, la rubiecita cargando una piedra decidió acabar con él antes de que la hundiera a ella. Sin embargo, rápidamente apareció Okada ofreciéndose a ayudar a Rairi con la piedra. La rubiecita de la impresión la dejó caer encima del chico, así que cuando le preguntó que si él estaba bien, Okada no pudo evitar mencionar que ella era muy hermosa. Esto puso súper rojita a Rairi. Sin embargo, el chico rápidamente explicó que no lo había dicho por coquetear. La cuestión es que él siguió elogiándola y hasta mencionó que tal vez había sido amor a primera vista. La moradita ya estaba como un gato arisco, intentando decirle a su amiga que debían irse. No obstante, Okada invitó a la rubiecita a comer algo de carne que aún les quedaba a ellos. Justo cuando Kuro pensaba que Rairi no iba a aceptar, ella encantada aceptó, por lo que la moradita no tuvo más opción que llevársela a un lado y decirle que debía mantener la calma. La rubiecita sabía que la prota tenía razón, sin embargo lo que le dijo Okada le había hecho muy feliz, porque a pesar de que ella solo quería vengarse de él, a decir verdad, Rairi solo ansiaba que Okada le dijera que era linda, era de quien más quería escuchar esas palabras. En eso apareció Minami, invitando a Kuro a comer unos malvaviscos, por lo que Rairi le dijo a la moradita que no se preocupara por ella, porque de todas maneras, Okada no sería capaz de reconocerla. De esta manera, Kuro fue a comer malvaviscos con Minami. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, y el rubiecito lo notaba, pues la prota tenía el ceño fruncido cuando generalmente ella sonreía demasiado cuando comía algo dulce. Kuro, dándose cuenta que Minami en realidad sí se fija mucho en ella, le preguntó que si a él le importaba cómo se veía su novia. Entonces el rubiecito, siendo brutalmente honesto, le confesó a Kuro que sin importar cómo ella se viera, él seguiría queriendo estar con ella. De esta manera, justo cuando los tortolitos estaban a punto de besarse, la moradita entró en pánico, salió huyendo y se fue a refrescar. De repente, Kuro escuchó a los amigos de Okada hablar sobre que él era un mujeriego que no le bastaba solo con una chica, pues ayer él tenía una y ahora está con otra. La prota, dándose cuenta lo maldito que era Okada, trató de avisarle a su amiga desde la orilla que no cayera en su trampa, pero obviamente Rairi no la escuchaba porque estaba en un botecito a mitad del lago. En eso vemos que Okada le preguntó que por qué usaba aretes de banana, a lo que ella contestó que ella llevaba esos aretes para recordar el pasado y darle impulso a su sueño. En eso Okada comentó que esos aretes de banana le recordaron a una chica muy graciosa que parecía un gorila. El miserable, burlándose y riéndose a carcajadas, mencionó que esa chica hasta gruñía como un gorila y que él fue quien hizo a Rairi popular. Estos comentarios tan horribles quebraron algo dentro de la rubiecita y decidió marcharse, por lo que le pidió al miserable que se apartara, pues ella sería quien iba a remar. El chico no quería y en medio del forcejeo, Rairi cayó al agua.
Obviamente, cuando ella salió a flote, ya no tenía ni una pizca de maquillaje, y Kuro, preocupada porque todos descubrirían su secreto, pensó en transformarse parcialmente para llamar la atención y darle tiempo a Rairi de maquillarse de nuevo. La cuestión es que para activarlo, ella tendría que besar a Minami. Aún así, Kuro, por su amiga, se puso labial y decidió hacerlo, pero a la hora de la verdad se estaba poniendo muy nerviosa. De repente, el rubiecito le sacó esos pensamientos, diciéndole a la prota que se veía muy genial con ese labial. Esta cercanía entre ellos hizo que Kuro no quisiera huir más, porque aunque se sentía insegura, ella quería mostrarle al rubiecito lo mucho que le gustaba, y teniendo confianza en que ahora ya podía gestionarlo, porque al final de cuentas, una impresionante amiga suya le había enseñado a ser valiente. Ella besó a Minami, pero en el cachete. Kuro, viendo que había fallado y que estaba a punto de transformarse, se tiró al agua. Pero antes de que saliera Godzilla, Okada se dio cuenta que la chica rubia que estaba con él era Gurilari y comenzó a decir que era un asco. De esta manera, el miserable, todo asustado, empezó a huir solo con el bote, cuando de repente se encontró con nuestro querido Harugon. Mientras Manatsu no podía ser más feliz, Kuro pensaba que ella fue una tonta al creer que podría transformarse parcialmente, pero como sea, ya estaba hecho, así que le daría algo de tiempo a Rairi. La cuestión es que como la transformación de Kuro había creado un torrente, un chico para salvarse tuvo que pegarse a la rama de un árbol, pero esta no tardó mucho en ceder. Así que cuando la moradita fue a salvarlo, Rairi de la nada saltó de la mano de Harugon, salvando al chico y llevándolo a un lugar seguro junto con los demás. La rubiecita voluntariamente mostró su cara de gorila y decidió enfrentarse a Harugon, por lo que con un gran rugido de la rubiecita, Kuro no tuvo más opción que avergonzarse y esconderse en el lago. Ahora que Harugon no era un peligro, Rairi mencionó que esa era su auténtica cara y se disculpó porque a pesar de que ella estuvo dispuesta a revelarlo más antes, se acobardó y le dio vergüenza. De esta manera, la rubiecita súper apenada preguntó si alguien tenía un poco de maquillaje y mientras cubría su cara, pidió que por favor le dieran un poco. Con un poco de maquillaje bastaba. De repente, todas las chicas comenzaron a darle maquillaje a Rairi y a comentar lo mucho que sus tutoriales y sus recomendaciones les habían ayudado en diferentes áreas de su vida. Esta actitud conmovió muchísimo a la rubiecita, tanto que hasta casi lloraba. Pero claro, el miserable tenía que abrir su bocota para decir que Rairi era una farsante, porque a pesar de que las chicas arreglaran todo con maquillaje, la rubiecita no dejaba de ser fea. De inmediato, todas las chicas se enojaron con el desgraciado. No obstante, Rairi les pidió a sus amigas que lo olvidaran, pues ella antes era igual a él. Ella, a decir verdad, se fijó en el aspecto de Okada y creyó que hacer que alguien tan atractivo como él la valorase era lo que le daría confianza. Sin embargo, se dio cuenta que eso no era así y ya no le importaba, porque a pesar de que ella parezca un gorila sin maquillaje, ella tiene unas amigas que son geniales y un gran sueño. El mayor atractivo de la rubiecita era negarse a rendirse por mucho que se quejara, así que no necesitaba un perdedor como él. Las amigas de la rubiecita le dijeron al miserable que él no era tan guapo como creía, a lo que él solo pudo contestar que las amigas de una fea también eran feas. La cuestión es que inmediato Harugon se lo llevó en su cola, mientras anunciaba a las chicas de todo el mundo que tuvieran cuidado con ese asqueroso. De la nada apareció Minami, diciéndole a la prota que dejara ir a ese chico, porque él no quería que los demás creyeran que ella era mala. De esta manera, la moradita tiró al miserable al lago y le dio un besito a Minami, mientras pensaba que, aunque no sabía si ella algún día llegaría a considerarse bonita, estaba haciendo un gran progreso y empezaría elogiándose a sí misma, pues hoy ella se sentía muy linda. Al día siguiente, vemos que la popularidad de Rairi se disparó un montón con su tutorial de maquillaje desde cero y, por su parte, Minami se estaba volviendo tendencia como el príncipe de los kaiju. La popularidad de Minami creció tanto que ahora hasta le tocaba andar con mascarilla, como si fuera una celebridad. Incluso los medios lo llamaban para que les diera entrevistas. Obviamente a Minami no le gustaba toda esta atención y por su parte, Kuro se sentía mal porque había metido a su noviecito en problemas. De esta manera, más tarde, la moradita se disculpó con Minami y le pidió que le dijera si ya podía ayudarle de alguna manera, pues sabe que cuando alguien está muy expuesto, la gente podía hablar mal de él y podía llegar a ser hasta hiriente. Kuro le pidió a Minami que le dijera si necesitaba ayuda, porque ella era más fuerte de lo que él creía, tanto como aquel kaiju. La prota, intentando hacer una expresión toda tiernita, quiso animar al rubiecito, pero viendo que no había funcionado, toda rojita se iba a largar de ahí. No obstante, Minami, abrazándola por detrás, le agradeció y le aseguró que sus palabras lo alegraron mucho. Como el rubiecito una vez más le dijo a Kuro lo mucho que la quería, su colita casi se salió. No obstante, ella se dio la vuelta y tomó valor para darle un besito. Pero los chismosos de los periodistas no los dejaron en paz, porque ya le estaban tomando fotos a Minami. Obviamente, la prota se asustó un montón, porque si de verdad se le hubiera salido la colita, entonces se hubiese armado un escándalo peor que el del príncipe kaiju.
En fin, Minami se disculpó con Kuro y le dijo que era mejor que ellos se distanciaran un poco hasta que todo se calmara, pues si ella estaba con él, la gente podría fotografiarla y escribir cosas raras de ella, y aunque él puede soportarlo, no quiere que su noviecita pase por eso. La moradita, por su lado, tampoco quería causarle problemas a Minami, entonces, toda triste, aceptó. No obstante, el rubiecito al oído le prometió que buscaría un lugar donde hablar sin que nadie los estorbara. La prota se puso tan nerviosa que salió corriendo con la excusa de que había sonado la campana, aun cuando no había sonado. La cosa es que Manatsu había visto todo eso y por alguna razón tenía una expresión melancólica. Más tarde, cuando la moradita llegó a casa, fue recibida con un regaño de su madre por haberse vuelto a transformar y haber permitido que la fotografiaran dándole un beso a su novio. Rinko quería que Kuro tuviese más cuidado, pero ya que estaban hablando del tema, entonces la prota hablaría y le preguntó a su madre por qué había nacido así. Rinko no contestó y en su lugar comenzó a hacer berrinche porque su hijita se estaba portando mal con ella. Por otro lado, cuando Minami llegó a casa, su hermanita le dijo que la gente de la televisión también había ido a verla a ella para preguntarle cómo era el príncipe, qué tipo de persona era y qué relación tenía con Harugon. No obstante, Moa se encargó de todo y les dejó a los medios muy clarito que él tenía una novia preciosa. Minami alcanzó a ponerse nervioso por esto. Sin embargo, su hermanita, un poco resignada, le dijo a su hermano que, aunque tuviera novia, si seguía así, no podría tener ninguna cita con ella. Esto dejó pensando al rubiecito, así que cuando la prota estaba holgazaneando porque no tenía energías ni siquiera para ser femenina y tampoco para ver a Minami, el rubiecito le escribió un mensaje preguntándole que si podrían hacer una videollamada, pues así nadie podría molestarlos. La moradita no sabía ni siquiera cómo hacer una videollamada, pero como sea, ella rápidamente fue y le pidió a su madre que le prestara la tablet. Y luego de eso, mientras probaba, conectó la llamada con el rubiecito. Obviamente, Kuro no se esperaba esto, así que rápidamente fue a esconderse y a ponerse unos shorts, pues ella estaba en ropa interior. En fin, ahora que la moradita estaba tapada hasta la cabeza con una cobija, empezó ahora sí la videollamada con Minami. No obstante, no podía evitar emocionarse, porque por medio de la videollamada, ellos podrían verse siempre que quisieran. Lo único malo es que ella deseaba tener ropa cómoda un poco más linda. De repente, el rubiecito le dijo a Kuro que ella se veía muy linda así de relajada. Era casi como si vivieran juntos. Este comentario hizo que casi Harugon saliera. Afortunadamente, solo le salieron cuernos, pero como Minami podía ver a la prota, ella no tuvo más remedio que acercársele a la cámara. El rubiecito quedó un poco descolocado por este zoom tan repentino, pero no le importaba. Entonces, aproximándose a la cámara, él también le aseguró a la moradita que le gustaba estar cerca de ella. El corazón de Kuro estaba latiendo muy rápido, pero como sea, ella buscó una solución para no estar tan cerca a la cámara. La cuestión es que ella eligió un ángulo elevado, el cual le cubría los cuernitos, pero dejaba ver su escote desde arriba. Obviamente, Minami, después de haberse fijado en los pequeños atributos de su noviecita, desvió la mirada y todo rojito le aseguró que eso no era una buena idea. En fin, de repente a los tortolitos les tocó despedirse, pues la mamá de Kuro necesitaba la tablet. Entonces Minami le confesó a la moradita que él era un desastre, pues aunque había dicho que se distanciarían, él quiere que se sigan viendo. Así, al rubiecito se le ocurrió la idea que ellos podían ir a un sitio donde nadie se fijara en él. Y al día siguiente la moradita le contó a sus amigas que ella y Minami iban a ir a ver los fuegos artificiales. La cosa es que por alguna razón, la albinita se veía triste, y aunque le deseó a la prota que se divirtiera mucho con Minami, no podía ocultar lo abatida que estaba, mientras abrazaba a su muñequito de Harugon. Llegado el gran día, la prota planeaba salir de casa sin que su mamá supiera, y obviamente vestida con yukata. Lo malo es que ella, a pesar de que estuvo viendo tutoriales, no supo ponérselo, y para empeorar las cosas, ya era hora de que ella saliera a la cita. Entonces la moradita pensó que no tenía de otra que ir con ropa normal. En eso, Rinko entró a la habitación y al ver a su hija así, de inmediato supo que iba a ver los fuegos artificiales con Minami, así que decidió ayudarle a ponerse el yukata. Luego de que ya estuvo perfecto, la moradita le confesó a su madre que, a decir verdad, ella esperaba que no la dejara ir. Pero es que a pesar de que Rinko sí se puso algo triste, al ver que su hijita se iba a ir sin decírselo, ella no le diría que no. En fin, más tarde cuando la moradita se encontró con Minami, el chico elogió mucho lo bien que ella se veía con yukata, a lo que la prota contestó que él también se veía genial. No obstante, como el rubiecito era tan apuesto, la prota sintió que su cola se iba a salir. Entonces se escondió un momento, porque con el yukata no podía ocultarla. Ya cuando la chica se calmó, ellos comenzaron a disfrutar y a recorrer el festival. Incluso, hasta con algo de penita, los tortolitos compartieron un algodón de azúcar. De repente, una niña reconoció a Minami, pero el chico medio picarón le hizo una seña para que no dijera nada y tomando a su noviecita de la mano, se la llevó.
Poco después se acercaba la hora en la que empezaban los fuegos artificiales. Entonces el rubiecito, todo feliz, le dijo a Kuro que él la llevaría a un lugar donde no solía ir mucha gente. La cosa es que a la moradita esta idea no le gustó mucho. Es más, le daba pánico. Luego de que Minami le asegurara a la prota que no era ningún lugar turbio, la llevó allá. El problema es que allí habían 4 chicos ebrios y uno de ellos reconoció a Minami. Entonces los tortolitos tuvieron que devolverse. El chico se encontraba visiblemente triste y hasta se disculpó con la moradita. Sin embargo, ella, mientras lo tomaba de la mano, le aseguró que no importaba dónde ellos estuvieran y tampoco que no pudieran ver los fuegos artificiales, pues ella se conformaba con estar con él. Minami, conmovido, se quitó la máscara que lo cubría, pero justo en ese momento comenzaron los fuegos artificiales y la multitud terminó arrastrando a cada chico por un lado. Para terminarla de completar, el celular de la moradita se quedó sin batería y aunque intentó buscar a su novio, no pudo encontrarlo. Ella se sintió tan abrumada de ver que se perderían los fuegos artificiales que, sin querer, se convirtió en Harugon. Afortunadamente para la prota, el jefe que lanzaba los fuegos artificiales no iba a dejar que un kaiju se robara su momento, pues él llevaba 50 años en eso, así que siguió con su trabajo. Como sea, la prota se encontraba muy triste porque quería ver los fuegos artificiales con su noviecito, pero fue en ese momento que apareció Minami, diciéndole a Harugon que se calmara, pues había mucha gente que estuvo esperando ese día. La moradita, al observar a su alrededor y al recordar todo lo que ella se estuvo preparando para ese momento, decidió tomar a Minami en sus grandotas manos y se calmó. Ella, en su mente, se disculpaba con todos los que habían estado esperando ese día, pero prometiendo portarse bien, les pidió que, por favor, la dejaran ver los fuegos artificiales con el chico que le gustaba. Así, los tortolitos disfrutaron del show, y Minami comenzó a mencionar que la chica que a él le gustaba se arregló mucho para ese día. Sin embargo, él metió la pata y terminó separándose de ella, por lo que solo se preguntaba si acaso Kuro estaría viendo también los fuegos artificiales. Más tarde, cuando todo terminó, la moradita volvió a la normalidad. La cuestión es que estaba en cuerita. Sin embargo, para su buena suerte, su ropa y su bolso estaban por allí cerca, pero lo malo era que el yukata estaba roto y sucio. De esa manera, cuando Kuro se encontró con Minami, le explicó que ella se encontraba así porque se había tropezado, y aunque ella estaba bien, se sentía mal por tener un aspecto horrible. De la nada, el rubiecito alzó a la prota, y pidiéndole un poco de tiempo, él fue a traerle unas chanclitas y un abrigo que había encontrado. Sin embargo, no solo fue eso, sino también unas chispitas para que encendieran juntos, pues el rubiecito no había olvidado lo que le había dicho Kuro, eso de que no le importaba el sitio siempre y cuando estuvieran juntos. De esta manera, mientras los chicos disfrutaban de los pequeños fuegos artificiales, la albinita que los estaba observando tomó una decisión. Entonces, más tarde, cuando Minami había llegado a casa, se encontró con que Manatsu estaba esperándolo disfrazada de Harugon. Resulta que ella se encontraba allí para decirle al rubiecito que él estaba siendo infiel a la prota con Harugon, y por lo tanto, Manatsu no podía estar más decepcionada. La pobre albinita no podía entender por qué Harugon había escogido a Minami si ella todas las 24 horas pensaba en su amado Godzilla y hacía lo necesario para esperarlo, así lloviera o hiciera sol. El rubiecito tuvo que explicarle a Manatsu que no era lo que ella creía, sino que tal vez Harugon lo consideraba a él su alma gemela, pues incluso hasta habían visto los fuegos artificiales juntos. Manatsu, al saber esto, se puso como loca a decir que eso era imperdonable y no entendía cómo el rubiecito había llegado tan lejos con su precioso Harugon. De repente, Minami tuvo que asegurar que a él no le gustaba Harugon, pues él solo quería a la prota, a su amada Akaishi-san. A la albinita se le hizo extraño que Minami llamara a su novia por su apellido, entonces él una vez más tuvo que repetir, llamando a la prota por su nombre, que él la amaba mucho. La cosa es que esto quedó grabado en el celular de Manatsu, quien afirmó que tomó el video solo por el bien de Kuroe. En fin, volviendo al tema principal, Manatsu se dio cuenta que ella nunca le había dicho a Harugon lo mucho que lo quería. Ella jamás le había dicho lo que sentía, a pesar de que se empeñaba en estar con él. Así que podía ser que el moradito fuera algo torpe y no se hubiese dado cuenta. De esta forma, Manatsu, negándose a seguir esperando, decidió que esta vez ella iría tras Harugon. Y para eso, la albinita se llevaría a Kuro. Llegado el sábado, la albinita alquiló una playa entera y se llevó de viaje a la prota y a Rairi. La cuestión es que la rubiecita empezó a regañar a Kuro porque ella había ido a la playa con el traje de baño de la escuela y así no quedaría linda en las fotos. Entonces le ofreció a la moradita prestarle uno de los suyos. Kuro, un tanto avergonzada, confesó que no era que ella quisiera mostrarle su traje de baño a alguien. Entonces, de inmediato, Rairi le quitó la chaqueta y mientras se tomaba una foto con la moradita, le dijo a Kuro que se le iba a enviar a Minami para darle ánimos al chico. La prota, no pudiendo más de la vergüenza, le echó agua a Rairi para que se detuviera, pero esto provocó que se quedara sin maquillaje. En fin, resulta que la rubiecita se le mandó la foto a Minami, pero justo cuando él estaba todo embobado viéndola, recibió la llamada de un número que ya lo tenía harto, porque no hacía sino insistir en hablar con él.
Volviendo con las chicas, Manatsu explicó que esa isla era famosa por sus leyendas sobre kaijus e incluso encontraron un dibujo que se parecía mucho a Harugon. Dicho esto, la albinita reveló que ella las había llevado allí para que le consideraran un pequeño favorcito. De esta manera, tanto Rairi como la prota aceptaron, pero lo que la moradita no se esperaba era que la pusieran en el centro de una ceremonia para invocar a Harugon, porque según Kuro era la sacerdotisa del kaiju. Resulta que Manatsu quería tanto decirle a Harugon lo que ella sentía por él antes de que alguien más se lo robara, que aparte de alquilar toda la isla, también llevó a Rairi para que la ayudara con el maquillaje y ella se viera radiante ante el mismísimo Godzilla. La caracterización de la albinita era tan espectacular que tenía cuernitos, las manos de kaiju y hasta su colita. Como sea, la prota intentó negarse, argumentando que ella creía que Harugon estaba dormido, pero como Manatsu le imploró que por favor lo llamara, porque si ella no podía verlo esta vez, tendría que olvidarse de él, aunque lo quisiera para siempre. La moradita decidió seguirle el juego, diciéndole que sí, pero por dentro pensaba que lo mejor para su amiga era que no hubiera Harugon, así que él no iba a aparecer. De esta manera empezó el ritual, y a la prota le tocó inventarse un baile todo extraño para llamar a Harugon. La cuestión es que mientras ellas estaban en eso, un animal las estuvo observando. Algunas horas después, la moradita ya estaba cansada de mover el bote para invocarse a sí misma. Entonces, la albinita, pensando que tal vez el lugar que ella había elegido era el equivocado, decidió llamar a Harugon desde lo alto del risco. Pero como era peligroso que ella fuera sola, Kuro la acompañó. Ya en la cima, luego de que Manatsu unas cuantas veces más llamara a Harugon y él no llegara, la chica, mientras contemplaba el atardecer, comenzó a llorar. En eso, de repente, a la chica se les apareció un reptil, y aunque Manatsu se enfrentó a él, justo cuando el animal estaba por comerse a la albinita, Kuro intervino y ambas cayeron del precipicio. Por otro lado, Minami se reunió con la directora Toko Takamine para decirle explícitamente que no quería que lo siguieran molestando, pues él no iba a aparecer en televisión. No obstante, la mujer, siendo astuta, le explicó al rubiecito que si él se seguía escondiendo, la gente seguiría teniendo más curiosidad sobre él, tanto que ni siquiera él podría tener una cita tranquila con su novia. Toko le aseguró a Minami que si atajaba el problema él mismo, todo se resolvería bastante más rápido. Solo así, él recuperaría su antigua vida. La mujer, para que el rubiecito tuviera más confianza, le prometió que ellos no manipularían el contenido para hacerlo quedar mal ni nada por el estilo. De esta manera, él, pensando en Kuro, decidió escuchar más detalles sobre la propuesta de Toko. Volviendo con la prota, vemos que las chicas, a pesar de la enorme caída, estaban vivas, pero como Manatsu se había lastimado una pierna, la moradita se apresuró a ayudarla. La cuestión es que en el camino, ella se encontró el dibujo de un kaiju, y justo debajo de este había un caminito de cáscaras. De esta forma, a la moradita le ganó su curiosidad. Entonces, siguiendo el caminito, llegó a un lugar donde había un huevo eclosionado. No obstante, lo más impactante fue que en esa cueva, Kuro encontró un dibujo de Harugon. Sin embargo, no pudo darle más importancia, porque Manatsu la estaba llamando. Poco después, luego de que la albinita se disculpara con Kuro, mencionó que le dolía mucho el corazón, porque ni siquiera en una situación así, Harugon fue a buscarla. A decir verdad, ella antes pensaba que el kaiju se hacía el duro, que él era tímido y huía de la intensidad de sus sentimientos. Pero ahora se da cuenta que tal vez Harugon nunca estuvo interesado en ella. De la nada, Manatsu volvió a ponerse loca, deseando que Harugon usara sus brazos para partirla en dos, y comenzó a hacer berrinche. En eso, la cosa se puso seria, porque la prota le preguntó a la albinita que por qué le gustaba tanto Harugon, pues ella no le veía ningún encanto. La prota, pensando en lo que había pasado, confesó que ya no podría salir con alguien que se vea así, pues probablemente sería bastante agotador. La albinita comprendía que hubiera gente que pensara de esa manera. Sin embargo, ella personalmente adoraba a Harugon, porque para ella el hecho de saber que él existe la llenaba de emoción. Manatsu creció en una familia en la que lo tenía todo. Ella nunca encajó con la gente de su edad, y todo lo que ve en el mundo le parecía predecible. Así que por eso el mundo ficticio le resultaba más atractivo. Sin embargo, aquel día, aquella noche en la cual la albinita escuchó el rugido de Harugon, su mundo cambió por completo, y ahora todo lo que la rodeaba alcanzaba una altura de 100 metros. Así que, aunque Harugon maldiga su destino y aunque el mundo entero se pusiera en su contra, Manatsu siempre le diría gracias por haber nacido. Pues aunque Harugon la haya rechazado, ella está orgullosa de su amor por él. Estas palabras llegaron a lo más profundo de la prota, así que mientras abrazaba a la albinita, se disculpó con ella por no haberle ayudado a ver a Harugon. De repente, las chicas se vieron rodeadas de un montón de lagartos, y como Manatsu tenía la pierna lastimada, ella le insistió a la moradita que huyera, pues además no podría mirar a Minami a la cara si a ella le fuera a pasar algo. Ya que la albinita estaba hablando de Minami, recordó el video que le había tomado. Entonces, se lo mostró a Kuro, quien viendo cómo el rubiecito declaraba su amor por ella, se puso muy feliz, pero también tuvo que salir huyendo. De esta manera, la albinita resultó rodeada por los lagartos, y justo cuando ella una vez más declaró su amor por Harugon, este apareció en medio del bosque, alzando a la albinita en su mano.
Manatsu estaba tan conmovida que casi lloraba. Eso le parecía un sueño, porque era como si el kaiju hubiese aceptado sus sentimientos. De esta forma, ella de inmediato lo abrazó, expresándole lo mucho que lo quería, pero también pidiéndole que la aplastara y la pulverizara. La prota, al escuchar los delirios de su amiga, se alejó un poquito, pero como sea, ella puso a Manatsu en lo alto de su cabeza, mostrándole así una hermosa noche estrellada. La albinita solo podía pensar que en un mundo tan grande como ese era normal que existiera alguien como Harugon, y hasta de pronto él pudiese conocer a más como él. Kuro pensó que conocer a más personas como ella era una locura, pues ni siquiera ella misma sabía qué era. Pero en fin, por otro lado, mientras Renko estaba preocupada porque la prota no le contestaba los mensajes, ella vio por las noticias que en una isla desierta cerca de Ogasawara se había observado una criatura gigante. Obviamente, Rinko sabía que esa era su hija, pero recordando el origen de Kuro y que esa isla tenía algo que ver, decidió que tenía que irse, mientras le pedía a su querida hija que no le hiciera preocupar tanto. Horas después, cuando la moradita llegó al apartamento, vio que su madre le había dejado una nota, la cual le decía que ella regresaría pasado mañana, pues se iba a ir a la gira de Mayu. Esto a Kuro se le hizo algo bastante repentino, pero como sea, mientras ella se estaba preparando para irse a bañar, se dio cuenta que en la televisión estaba Minami siendo entrevistado como el príncipe de los kaiju. Obviamente, en el programa le preguntaron al rubiecito que por qué él se había besado con Harugon. Entonces, él, asumiendo que el kaiju era una chica, iba a responder en base a eso, pero la conversación terminó desviándose y tocaron el tema de que seguramente a Harugon terminarían matándola. Minami mencionó que esperaba que no, y viendo a la productora Toko haciéndole señas para que dijera lo que había en el cartel, él miró a la segunda cámara y un tanto rojito afirmó que protegería a Harugon, lo que dejó a la prota tan impactada que hasta se desmayó. Más tarde, cuando acabó el programa, Minami le reclamó a la productora porque ella le había dicho que sería un programa de noticias, no uno de variedades y farándula. Pero es que Takamine pensó que eso era lo mejor para dar una imagen de Minami mucho más natural. De esta manera, la productora le prometió al rubiecito que en el próximo programa él podría hablar de todo lo que quisiera. Y ya cuando ella se fue, Minami llamó a su noviecita, quien estaba hecha un manojo de nervios. Como sea, él se disculpó con Kuro por no haberle dicho antes y porque de seguro ese programa la tomó por sorpresa. Sin embargo, él quería explicarle a la moradita lo que había sucedido. Y para eso, los tortolitos acordaron verse en el mismo lugar de siempre en una hora, lo que inevitablemente hizo a la moradita muy feliz. En eso, Minami se dio cuenta que una actriz llamada Seina le estaba reclamando a su manager porque se suponía que ella sería la invitada especial del programa de esa noche. Entonces el rubiecito se acercó y le explicó que no había sido culpa de la chica. Seina ya sabía eso, y mientras golpeaba al rubiecito con su sombrero, le dijo que era todo su culpa y que debía compensarlo, pues ella había anunciado en redes sociales que iba a aparecer en el programa y hasta se compró un sombrero nuevo, pero por encima de todo, era su sueño el aparecer en ese programa, y ahora él se lo había arrebatado. El rubiecito, disculpándose con Seina por arruinar su sueño, le prometió que si podía hacer algo para compensárselo, él lo haría. Entonces la actriz le pidió que hiciera que la víbora de Takamine le hiciese un huequito a ella en el programa. Así, mientras ella se iba, Seina le comentó a Koyama que le había gustado mucho que Minami fuera un chico tan ingenuo, pues hacía bastante tiempo que no veía a uno así, y hasta pensó que, tal vez, ella podría hacer enojar a cierto kaiju. Más tarde, cuando los tortolitos se encontraron, ambos expresaron lo mucho que querían verse, pero por ahora la prioridad era saber por qué Minami había salido en un programa de televisión. La cosa es que como ellos llamaron la atención, la moradita decidió llevarse al rubiecito a su casa. Minami se preguntaba si no estaba molestando al ir al apartamento de su novia sin avisar. No obstante, Kuro le explicó que su madre no volvería hasta pasado mañana. Así, el rubio, como todo un caballero, le dijo a su noviecita que como ya estaba tarde, no se iba a demorar mucho. El asunto es que al entrar al apartamento, Kuro no encontraba el interruptor. Entonces, Minami decidió ayudarle y al prender la luz, la prota quedó como un poquito arrinconada y con la mano del chico justo encima de la suya. Esta situación hizo que la moradita se alterara, pero se dijo a sí misma que Minami no era esa clase de chicos que hacían ciertas cosas cuando iban a la casa de su novia. La cuestión es que de la nada el rubiecito le dijo a Kuro que sí podía hacerlo. Entonces ella comenzó a pensar que todo iba muy rápido. Sin embargo, ya que Minami quería tanto hacerlo, ella no se iba a oponer. Y por adelantado se disculpó con los ciudadanos, porque de seguro Tokio desaparecería esa noche. De esta forma, ella le dio permiso a Minami, pero resulta que él estaba hablando de acariciar y alzar a Jumbo King, pues le encantaban los perritos, lo que dejó a la pobre Kuro avergonzada por haber pensado lo que pensó. En fin, poco después el rubiecito le explicó a la prota que él había aparecido en televisión para que eventualmente la gente le dejara de prestar atención y se olvidaran de él. Sin embargo, las expresiones de Minami eran tan lindas que la moradita no podía parar de pensar que la gente lo que iba a hacer era enamorarse de él. Como sea, el rubiecito le dijo a Kuroe que estuviera tranquila, porque además él también quiere decirle a la gente que Harugon no era un kaiju malo. La prota, ahora un poco más triste, le preguntó a Minami que cómo sabía eso, si ni siquiera ella misma sabe quién es, y él no sabe nada de ella.
De repente la prota se dio cuenta que había metido la pata. Entonces le dijo al rubiecito que aunque ese kaiju no fuera malo, sigue destruyendo cosas y es una tontería sacar conclusiones apresuradas. De la nada, Minami se disculpó, pero la moradita, al ver que ella nunca había visto a su novio de esa manera y pensando que él en realidad se estaba esforzando mucho por ayudarla, ella le pidió perdón. Pero Minami, volviendo a ser el de siempre, le dijo que no había de qué disculparse y le aseguró que todo iría bien. El hecho es que la moradita aún sentía su corazoncito arrugado, porque de seguro Minami se volvería cada vez más popular y ella en cambio cada vez que abre la boca dice algo negativo. Kuroe estaba comenzando a pensar que ella era una mala novia, pues no paraba de molestar a su novio con sus preocupaciones. Cuando la moradita decidió tragarse estos malos sentimientos, de repente sintió un arrebato de rabia en el pecho. Era como si algo fuera a salir. Sin embargo, ella no le puso más atención porque vio que el rubiecito tenía una marca roja en la frente. Minami inocentemente explicó que eso había sido porque una actriz le había dado con su sombrero, y aunque ella no había salido en televisión, parecía bastante amable. Esto puso a la prota súper celosa. Incluso ya estaba comenzando a pensar en que si ella lo había golpeado con su sombrero, entonces debieron estar súper cerquita. La cosa es que ya no le reclamó nada a Minami, y sintiendo que algo le iba a salir por la boca, salió a desahogarse al balcón, soltando así un rayo láser. El estruendo alertó a Minami, pero Kuro le inventó que era que en el río estaban botando algunos fuegos artificiales, y argumentando que ella no se estaba sintiendo muy bien, echó a su noviecito de la casa. De esta forma, luego de que Kuro botara algunos rayos más, comenzó a deprimirse, porque si la gente supiera que la novia del rubiecito era un monstruo como ella, de seguro no lo tomarían nada bien, además de que Minami brillaba con luz propia. La moradita, toda triste, se preguntaba cuándo ellos dos podrían volver a estar a solas, y solo esperaba que su noviecito no se alejara tanto. Al día siguiente, la prota aún sentía ese dolor en el pecho, y por su parte, Manatsu estaba diciendo que el programa donde apareció Minami era una porquería, porque casi que dieron a entender que ellos dos eran novios. Sin embargo, sin importar las mentiras, la albinita sabía que ella y su amado Harugon estaban forjando su lazo de amor, y Minami no sabía nada sobre el kaiju. En fin, el que más la estaba pasando mal era el pobre rubiecito, porque ni siquiera podía saludar a su noviecita cuando ya lo estaban rodeando, preguntándole cosas sobre el programa al que había ido. Debido a esto, Reri le comentó a Kuro que ella debía tener cuidado, porque si la popularidad de Minami seguía aumentando, alguien podría robárselo mientras ella no estuviera. Incluso, tal vez alguna modelo o actriz ya se hubiese interesado en él. La prota sintió que ya el rayo estaba por salir, pero afortunadamente pudo tragárselo. Ella, cuando acabó la escuela, ella fue abordada por un chico pelirrojo, quien le dijo que anoche él la había visto en la terraza, escupiendo su rayo de fuego. La moradita, sin perder un segundo más, iba a escapar, pero el papucho no la dejó, tomándola en sus brazos y diciéndole que si ella hacía lo que él quería, entonces él no le diría a nadie que ella era la chica kaiju. Kuro ya no estaba entendiendo nada, y para aumentar su confusión, el pelirrojito le preguntó que si ella quería ser su novia. La moradita le explicó que ni siquiera se conocían, pero para el chico esto no era un problema, él hablaría y se conocerían y listo. Entonces Kuro, sin más opción, sacó su colita golpeando al pelirrojo y rápidamente escapó de allí. Este colazo macizo hizo que el chico de la nada se convirtiera en masoquista, porque ahora hasta se sonrojaba y estaba más ilusionado que nunca, pensando que en realidad ella sí era la chica kaiju. Por otra parte, vemos que Rinko fue a la isla donde estuvo la prota, y allí se encontró con Kotaro, quien también había ido a investigar la aparición del kaiju. Resulta que esos dos estuvieron allí hace 17 años, y Hibino estaba segurísimo de que en ese entonces Rinko se había llevado uno de los huevos que habían encontrado, y ese huevo era la prota. La rosadita, sin nada más que esconder, le dijo a Kotaro que en efecto, ella encontró a Kuro en esa isla hace 17 años, cuando una joven Rinko se negaba a dejar la isla sin haberse llevado algo, sin haber descubierto algo, pues ella no buscaba fama, lo que ella buscaba era encontrar especies raras, investigarlas y protegerlas. En ese momento, la chica se encontraba aferrada a un cráneo de un monstruo gigante, cuando de repente el suelo cedió y ella terminó cayendo en un hueco donde encontró 4 huevos. Así, mientras Kotaro llegó a rescatarla, ella se guardó el huevito que contenía a la prota y los otros 3 los dejó allí, haciéndole prometer a Hibino que no le dirían a nadie. Ese era un secreto de los dos. Volviendo al presente, mientras Rinko llevaba a Hibino a donde estaban los huevos, él le preguntó que cómo era posible que uno de esos huevos hubiese mutado y hubiese adoptado forma humana, pero es que la rosadita sabía que decir que mutó no sería una explicación suficiente. Ella considera que su hijita, Kuro, es más una evolución única en su generación que se adaptó para poder vivir con Rinko como humana. La rosadita estaba muy orgullosa de lo bien que había crecido su hija, pero Kotaro no lo podía entender, pues Rinko había hecho que todo el mundo viviera atemorizado, y si Kuro perdía el control, entonces ahí sí sería una tragedia. La rosadita, segura de lo que estaba haciendo, aseguró que un mundo donde Kuro y el otro huevo que había sobrevivido pudiesen vivir libremente sería mucho más hermoso.
La cuestión es que el otro huevo no era un huevo cualquiera, era un huevo gigante. Y Rinko, como si nada, sigue explicando que mientras los otros dos huevos no llegaron a eclosionar, luego de que la moradita naciera, este huevo rojo mantuvo su forma de huevo. No obstante, este siguió creciendo y creciendo, y Rinko hasta puso una cámara allí para vigilarlo durante años. Kotaro, sin dar crédito a lo que sus ojos veían, solo pudo mencionar que entonces la prota tendría una hermanita y hasta le puso de nombre a Kae. Pero el asunto es que el huevo ya estaba a punto de eclosionar, pues se escuchaban rugidos, y el pelinegro, sin esperar un minuto más, llamó al cuartel general del gabinete de desastres para informar sobre el huevo rojo. Rinko, dándose cuenta de esto, sacó su pistola, le arrebató el teléfono a Kotaro y le confesó que ella ya sabía que él estaba investigando a Harugon con el gobierno. Sin embargo, también aclaró que ella haría lo que sea para proteger a su hijita. De la nada, Hibino señaló que el huevo se estaba rompiendo, pero esto en realidad era una distracción para quitarle el arma a Rinko. Y mientras estos dos forcejeaban por ella, la rosadita fue empujada contra el huevo e inevitablemente este se agrietó. Fue así que este comenzó a eclosionar y de allí salió un dragonzote gigante rojo que alzó su vuelo en busca de la prota. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de esta historia. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.